La inclinación. La inclinación, les comentaba, ¿no? Es crítico este valor y es variable, o sea, no es igual para todo sitio. O sea, no puede haber un estándar, es decir, colócame a 15 grados y eso es en todo sitio. No, la inclinación depende de la latitud del lugar. Y si estamos en el hemisferio norte o si estamos en el hemisferio sur. En el caso nuestro, para el caso de Lima, estamos a 12 grados. 12 grados latitud sur. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar en dirección al norte, norte-sur, la parte final, 15 grados, y tenemos esto horizontal. Si tenemos eso horizontal, entonces ya podemos. Pero ¿qué pasa con Tacna? Tacna ya está en 20 grados. Si levanta 15 grados, no está horizontal, tiene que levantar 20 grados. Entonces, ojo, pero eso es muy rápido de ubicar, ¿no? La instalación del sitio. Ahora, cuando vean ustedes, también van a encontrar un ángulo de instalación que le llaman ángulo práctico de instalación, que dicen el ángulo, la latitud del sitio más 8 grados. Entonces yo digo, estoy en el Ecuador, tengo que inclinar 8 grados. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? La explicación es que cuando le cae agua o cuando le cae polvo encima, resbale. No se pegue sobre el colector. Entonces, cuando vean eso ahí, la inclinación es tanto, pero tanto para que pueda correr y pueda resbalar el agua o para que no se pegue el polvo. Algunos valores de latitud, algunos valores de inclinación, seguro ustedes van a tener las presentaciones si ya no las tienen. Entonces, otro que tenemos que trabajar mucho son con las sombras y reflejos. Las sombras, ¿por qué las sombras? Y esto cuando nos referimos a sombras no solamente nos estamos refiriendo a sombras entre colectores, sino que las sombras en la instalación. Imagínense, hacen todos sus cálculos y llegan al sitio y hay un árbol. Un arbolito. Dice, oye, total, ¿voy a colocar mi terma y tumbarme ese árbol o tengo que mover mi terma a otro sitio? Por eso cuando vamos a hacer una instalación normalmente es bueno estar en el sitio antes, sobre todo cuando vas a hacer el diseño, ¿no? Si vas a comprar una, digan, no, pues definitivamente, aún tienes que ver dónde lo vas a poner. Entonces hay que ver, o el tamaño de las paredes, porque tiene que ver mucho, ¿no? Normalmente dice que hay que tener una línea del colector de 20 grados con el horizonte, eso es lo que dice, ¿no? Cuando son varios colectores hay que tener eso. Los recorridos del sol, ya saben que no son iguales, las sombras no son iguales, entonces en una época tienen una longitud y en otra época tienen. Pero todas estas sombras se pueden cuantificar por si acaso. Hay tablas, hay fórmulas matemáticas para saber. Yo quiero saber, busco una ecuación, si no me equivoco, ahí puedo calcular qué longitud de sombra tengo en tal época. Y hay software en internet que te generan sombras, lo utilizan los arquitectos, no sé cómo se llama, le voy a preguntar a mi hija. Entonces generan las sombras y puedes salir de esto de aquí. Básicamente es por la trayectoria del sol, ¿no? Eso es. El albedo es un reflejo natural. Y esas son las sombras. Miren. Un sistema donde tienes una sombra y ya ha puesto su colector acá, pero en una época llega acá y en otra época llega por acá. ¿No? Entonces, este no sería un buen lugar para colocar sus colectores. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Los reflejos. Buscar el mayor aprovechamiento, ¿no? Los instrumentos para medir son básicamente los pirómetros, los radiómetros, ¿no? Los arímetros fotovoltaicos. Este solarímetro fotovoltaico es una celda fotovoltaica calibrada. Entonces, normalmente su medida, a veces si no están bien calibradas, no es tan exacta. El pirómetro, sí, este es un instrumento muy exacto. Básicamente está constituido por una lámina blanca y una oscura de cobre, muy delgadito los dos. Los dos generan una termopila. Y hay un montón de termopilas y generan una diferencia de potencial. Entonces se mide la diferencia de potencial y luego se correlaciona con la radiación solar. En el caso del fotovoltaico, es el efecto fotovoltaico quien te da. Ese es un pirómetro y ese es un solarímetro. Es una capa, dentro están, y el otro es una celda fotovoltaica calibrada. Así funciona una terma. Esta es la parte que capta el calor, esta es la parte que capta la radiación solar.
entonces el agua se calienta en esta parte de acá. Al momento que se calienta en esta parte de acá, se produce una variación de la densidad del agua. Entonces el agua se vuelve más liviana y esta agua sube y se aloja en la parte más alta del tanque. De la parte más baja del tanque viene el agua fría a ocupar su lugar. Entonces durante el día está circulando esto de acá. Llegará una hora, por ejemplo, que ya no haya más circulación. Cuando la temperatura del agua del tanque es igual a la temperatura del agua del colector, no hay circulación. Así sea mediodía, no hay circulación. Entonces, esos son los criterios de circulación. Y eso se llama el termosifón. Eso es el termosifón que hace funcionar. Bien, en el caso de termas de circulación forzada, son aquellos, por ejemplo, que el tanque está en la parte inferior del colector. Entonces el termosifón no funciona, porque el termosifón va para arriba y esto está para abajo. Entonces lo que se hace es que en el tanque hay un sistema de control, una memoria o un sensor doble, donde está controlando la temperatura del agua del colector y la temperatura del agua del tanque. Si la temperatura del colector es mayor por 4 grados, se prende la bombita y lleva el agua caliente del colector, lo lleva al tanque. Cuando la temperatura es igual o menor que el agua del tanque, en ese instante lo para. Entonces, normalmente está apoyado por un aparato eléctrico y esto está funcionando durante las... ¿Sí? Está conectado siempre, las 24 horas del día, pero está con un sensor indicando. ¿Hay calor? Cambio el agua. ¿Está frío? Lo apago. Entonces, estamos utilizando al máximo el igualito, pero tenemos un sistema inteligente, una bombita conectada a un sistema solar. Es una bomba muy chiquita, por si acaso. Es una bomba muy chiquitita porque el termosifón también es un fenómeno bastante pequeño. Y esto funciona muy bien, sobre todo en los edificios grandes, no sé si algunos son arquitectos, donde las exigencias son, vamos a decir, exquisitas, ¿no? Un arquitecto es exquisito, te dice, no, yo no quiero que se vea ese tanque, se ve feo, me malogras todo lo que he hecho. Entonces hay que ver cómo se cambia, ¿no? Pero eso es posible cambiarlo sobre todo esto. Y cuando existe también, miren, esta es una circulación forzada también, visto más simple, acá está el sistema de control, el sistema de cambio de calor. Este sistema también se utiliza, el cambio de calor, cuando se está en la zona fría. Si estás en una zona donde hay congelamiento, el agua que circula en el sistema tiene que ser un agua que no se congele. Y el agua que no se congela tiene que tener un aditivo. Y esa no puede ser el agua de baño. Entonces, ¿qué se tiene? Un intercambiador de calor, un serpentín, de tal manera que por acá entra agua caliente y por acá sale agua fría y en el transcurso dejó el calor en el agua. Y de esa manera se protege que no se revienten los tubos. El efecto fotovoltaico, eso ya lo conocen. Estas son algunas de las termas. Miren, esta es una terma solar. Esta fue parte de un curso hecho en Senati. Fuimos a Senati a ver con los técnicos. Ellos tienen mucha estructura. Y verdad, querían ver cómo funciona una terma. Y no sé cómo resultamos ahí dictando un curso con ellos, haciendo una terma junto con ellos, ¿no? Entonces, pero básicamente es una terma básica, ¿no? 2 colectores solares, que ahora haremos los cálculos, cómo se calculan el tamaño de los colectores, un tanque, este era un tanque de aceite, y un sistema de tuberías. Esta es una terma solar, y su ángulo, por supuesto, para el mayor aprovechamiento. Estas son láminas de aluminio con tubos de cobre. Se hizo exclusivamente con fines didácticos, ¿no? Para que las personas que participen en el curso aprendan cómo se hace el sistema. Y se hizo todo el curso se hizo en un fin de semana. Detalle del colector de una terma. El colector básicamente es una caja, un bloque de, vamos, esta es la caja exterior, un sistema de aislantes, una plancha para absorber el calor, una serie de tubos, un vidrio para crear el efecto invernadero. Eso es un colector solar.
hay que colocarlo en la dirección, hemos dicho, que tenga al sol, ¿no es cierto? Está colocado en un techo que tiene inclinación. O sea, hay que haber un castillo adaptado, ¿no? Pero ahí está, mire, esta es la caja y ahí está el vidrio. Y ahí está el sistema de circulación. El absorbente es la placa, ¿no? Normalmente es en nuestro medio normalmente es de aluminio, idealmente debería ser de cobre, porque el cobre es demasiado caro, lo hace demasiado caro, pero podría ser una plancha de calamina, fácil, ¿no? Características, bajo nivel de pérdida de calor, buen sistema de tuberías, artificial, bueno, esas son las características que debe tener. Y hay de diferentes tipos de absorbentes, ¿no? Los más comunes, o el más común, por ejemplo, es el de tipo serpentín, el registro tubular y el de placa. El de serpentín, como su nombre lo dice, es un serpentín, es una placa donde se ha puesto un solo tubo en forma de serpiente y se ha pegado ahí. El otro es el de registro tubular, tiene una cabecera superior y otra inferior, y por acá y tiene muchos tubos, ¿no? Entonces son tubos que se van unidos a las cabeceras. Y de una u otra forma están pegadas al receptor de calor. Y este es el de placas. Son dos placas muy delgaditas, hay una separación de aproximadamente 3 milímetros entre los dos, y está sellado todo, entonces por aquí entra, se calienta y por acá sale. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál de ellos funciona mejor, no? Definitivamente cada uno tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Tengo por aquí eso o no tengo? ¿Me he hecho fraude? Aquí está. Miren, este es el de tipo serpentín. Este es el tipo de unión. Aquí no hay buena unión. Aquí hay mayor cantidad de unión. Pero nosotros estamos por acá. Bueno, aquí estamos, ¿sí? Entonces, bien. Los tipos de absorbentes pueden ser de aluminio, de cobre o de acero. Están en el orden de costos, vamos a decir. El aluminio, el acero es el más barato. El acero es el más barato, se puede conseguir, por ejemplo, podemos tener las planchas galvanizadas, podrían ser, las planchas de fierro negro podrían ser, pero el hecho que son planchas de fierro o acero. Las planchas de aluminio en nuestro medio son relativamente un poco más caras que el acero, pero se pueden conseguir en forma de planchas desde 0,3 milímetros hasta 1 milímetro, y lo venden en rollos, entonces es mucho más accesible el de 0,5 milímetros, que es el que se utiliza para hacer los receptores. Y el de cobre, que sí es el más eficiente, pero es mucho, mucho más caro. Para que tengan una idea, a ver, vamos a ver esto de aquí, es acá. Es importante el material porque, claro, la cantidad de absortancia que tiene cada uno de ellos depende del material. Y esto nos demuestra cuánto. Mire, la conductividad de calor de cada uno de los materiales es diferente, miren. La cantidad de conductividad del hierro es 40. La conductividad de calor del aluminio es 200. Y la conductividad del cobre es 400. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una unidad, vamos a decir, 1 metro cuadrado, ¿sí? 1 metro cuadrado de hierro, y yo tengo 1 metro cuadrado de cobre, ¿cuál calienta más? ¿O cuál calienta más rápido? Esto calentará 10 veces más rápido, ¿no es cierto?, que este. O podrá calentar 10 veces más la cantidad de agua. O podría ser 10 veces más pequeño. Si esto es 1 metro, este aquí puede ser la 10ª parte de 1 metro. Calienta lo mismo. De ahí la importancia de este tipo de colector. Entonces, un poco ahora les comento, sin el ánimo de ofender a nadie, por ejemplo, en Arequipa se utiliza el hierro de colector, una plancha de calamina. Entonces, yo tengo un colector de 2 metros cuadrados, por ejemplo, que va a competir con casi 600 de cobre. Entonces, el tamaño no refleja el trabajo que va a hacer, sino el material del que está hecho. Entonces, por ejemplo, miren, yo puedo tener un colector 10 veces más chiquito haciendo el mismo trabajo que este, o haciendo 2 veces que este.
Entonces, aquí no es mucha la diferencia, por eso que se utiliza esto de acá en Perú. Esa es la razón, por ejemplo, que es crítico el material que se utiliza para el absorbente. Sin embargo, el absorbente no se ve. Cuando voy a comprar una terma no se ve el absorbente porque está pintado de negro. Es la placa negra que tienen ustedes en el colector. Está pintado de negro, no se nota si es de hierro, si es de aluminio, si es de cobre. Pero entonces es necesario que se garantice de qué material está hecho. Si está hecho de cobre, entonces es de buenas condiciones. Si está aquí, van a tener problemas, ¿sí? El resto, vamos a decir, aquí están sus características, más, menos, costo más, menos también, pero lo importante es lo de arriba. Además del material, ¿qué más afecta? El espesor. El espesor, vamos a decir, cuanto más grueso, vamos a decir, absorbe dentro del límite, ¿no? Más rápido, pero lo hace más caro. Y cuanto más delgadito es, no se puede trabajar. Y el otro es la forma de conexión, lo que habíamos visto, ¿no? La forma de conexión, si está soldado o está hecho en serpentín. Si está soldado, tiene mayor capacidad de transferencia. Si está amarrado, solamente los puntos de amarre son los puntos que tiene la conexión. Ahora, algunas comparaciones que se han hecho, por ejemplo, se han hecho entre colectores del mismo tamaño, bajo las mismas características, pero se ha variado el grosor del absorbente. En este se ha utilizado de 1 milímetro y en este se ha utilizado de 0,5 milímetros. Aquí se ha aumentado el 8% de eficiencia, pero el costo del aluminio de 1 milímetro es diferente al costo de 0,5 milímetros. O sea, si se pueden entender estos valores, para ganar un 8% no significa o no es necesario colocarle mucho más grueso. Es igual que el número de tapas o el número de vidrios. Cuanto más cubiertas tenemos, mayor es la cantidad de calor que se atrapa. Sin embargo, la primera es la más vamos a decir, la más significativa. Si yo le pongo 2, ya no absorbe, hasta 8 podemos ganar, pero la cantidad que ganamos es tan poquito que no tiene sentido de colocarle más, ¿no? Por eso es que las termas normalmente tienen una, en algunos casos tienen 2, pero normalmente está en una, ¿no? Contactos con la placa, hemos visto soldaduras, hemos visto tejidos, sí. Reflejos, nos va a ganar el tiempo. Este de aquí es la irradiación. Esto de aquí es el absorbente, este es el aislamiento, entonces aquí, ¿para qué se coloca este ahí? Para que no hayan pérdidas. Y esto de aquí se recupera con el vidrio, porque se vuelve a caer, vamos a decir, genera el efecto invernadero. Y acá lo que hace es retener el calor. ¿Ah? Reteniendo el calor. La cubierta transparente normalmente es de vidrio, plástico, acrílico. ¿Cuál es el mejor? El vidrio y el más delgadito. Pero ¿se puede utilizar un vidrio muy delgadito? No se puede. Si colocan un vidrio de 3 milímetros, cuando ustedes se mueven, estamos hablando de 2 metros cuadrados de área, se raja. Entonces no tiene sentido. Van a perder un poco, pongan uno de 4 y van a garantizar su transporte. Entonces, pues, la caja de colector tiene que ser térmicamente aislada. Si bien es cierto que la cubierta puede ser de acero inoxidable, de aluminio, de fibra de vidrio, en la parte interna tiene que tener un aislante. Ese aislante normalmente es poliuretano expandido. O en peor de los casos se utiliza el tecnopor o la lana de vidrio. La lana de vidrio es sobre todo el tecnopor que no retiene agua. La lana de vidrio cuando se moja se deteriora. Y el poliuretano sí no retiene agua, entonces puede trabajar mucho tiempo con ello. La madera, para las cajas, porque se puede trabajar. Cuando se quiere hacer algo que va a durar mucho tiempo, por 20 años, pueden utilizar inclusive acero inoxidable. Y esta es la forma como se sella.
Miren, tenemos esta es la caja de madera. Normalmente acá entra un clavo. Ojo, ¿qué pasaría si yo coloco el clavo hacia adentro? Este clavo está mal puesto y sale hacia afuera. Entonces, por este sitio es donde se producen las pérdidas. Es igual que si tuviéramos un tanque con un huequito. El huequito está botando agua. En este caso, si nosotros tenemos el clavo para acá, por aquí está saliéndose el calor. Y el calor que necesitamos. Entonces, las construcciones tienen que ser totalmente estancas. Y me van a decir, pero cuando lo hacemos en un tanque de acero inoxidable, la cubierta es de metal. Sí, pero internamente está aislado. Solamente el exterior está hecho de metal. El resto, existe una cubierta aislante, ¿no? Tecnopor, lana de vidrio, y este es un tanque de luz. Hay que tener un sistema cuando se tiene una boya o está por gravedad. ¿Qué nos quiere decir? Que siempre tenemos que tener el sistema cargado al 100%. 100% de agua. ¿Qué pasa cuando el agua no hubiera este tanque y el agua baja a este nivel de acá? Entonces ya no hay circulación. Miren, la circulación de la terma es esta. Baja y sube acá. Si yo le quito el agua hasta este punto de acá, simplemente que baje ya no hay, aquí ya no hay circulación, entonces el agua no circula y no se calienta. Simple, ¿no? El esquema general. Algunos criterios para tener los tanques. Miren, los tanques se llenan de sedimentos en la parte inferior. Dice, normalmente hay 5 centímetros que no se deben de utilizar. ¿Cuál es mejor? ¿Un tanque vertical o un tanque delgadito o un tanque ancho? Normalmente depende de sus condiciones, pero dado que son cambios de temperatura o estratificación térmica, estos funcionan mejor que estos, ¿no? Porque la estratificación es más larga, acá se puede notar, ¿no? Hay menos mezcla. Aquí rapidísimo se mezclan y se para el termosifón. Miren, estos son los grosores de los tanques. Ese fue un tanque hecho para un sitio que se llama Guanzalá. Está en Huánuco, en una mina donde hay mucho frío. Entonces, y ellos querían demostrar que sí se puede. Entonces en la cocina pusieron esto para que laven los platos. Y querían ver si funciona, porque querían utilizarlo. Entonces tuvimos que preparar una terma para que ellos vean que funciona. Entonces esta terma está totalmente reforzada, ¿no? Sobre todo para eso de agua. Tanque interno, tanque externo, tanque interno colocados. Existen tanques presurizados, tanques no presurizados. Normalmente los tanques presurizados en nuestro medio no se utilizan, normalmente son los tanques que no tienen presión. Las estratificaciones de agua están hechos en los tanques, pero en los tanques, vamos a decir, anchos, cuando se produce una pequeña variación, se produce un movimiento, vamos a decir, un flujo turbulento o mezclado, y eso es suficiente para que no haya termosifón. Entonces, se sugiere los termos, las altas, ¿no? Los altos. Esto de aquí es la fuerza del termosifón, ¿no? Esta fuerza es bastante chiquita, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y vamos, cada codo, cada angoste, cada válvula que se tiene son pérdidas. Lo que quiere decir que el agua que sale del tanque y va hacia el tanque debe ser lo más, vamos a decir, ¿qué digo? Que no tenga pérdidas, que no tenga codos, dentro de lo que se puede, ¿no? Garantizar. Inclusive son de mayor diámetro para que el agua pueda fluir en forma, vamos a decir, rápida. Algunos gases, estos son materiales que ustedes lo van a ver, diámetro de tubería. Estos son algunas instalaciones. Algunas instalaciones que van a tener, cuando se tienen áreas entre 1 y 2 metros, los tubos normalmente son 16 milímetros o media pulgada. Cuando tenemos áreas entre 4 y 6 metros, son tubos de 20 milímetros. Cuando son entre 10 y 20, 25 milímetros. ¿Y por qué ponemos esto de aquí? ¿Por qué ponen esto de aquí? Porque normalmente cuando son áreas grandes, por ejemplo, en las cabeceras, si son muy chiquitas, las pérdidas son tan pequeñas que lo que se gana en calor se pierde por resistencia del material. ¿Dónde, por ejemplo? En una piscina, por ejemplo. Si ustedes quieren calentar el agua de la piscina con colectores, tienen que tener en cuenta cuánta área es su
su colector. Estamos hablando de 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados para una piscina. Entonces ahí, pues, si tienen 30 metros cuadrados, no van a ponerle cabeceras de 16 milímetros, ¿no? Porque ya no circularía. En ese caso tienen que poner de 40 milímetros. Los aislantes, existen diferentes tipos de aislantes, pero en el mercado hay los de media caña. ¿Dónde están los de media caña? Aquí están. Estas son las media caña. En el mercado venden, son 2 de la mitad. Lo que hay que hacer es colocarlos y colocarlos en seguro. Hacer su instalación y tenemos las conexiones de las tuberías. Algunos errores de instalación, algunas inspecciones, mantenimientos, solamente limpiezas, limpiar, cubrir, esas partes las van a leer ustedes. Yo quiero llegar a la parte de diseño porque nos vamos a quedar en el aire, ¿sí? ¿Qué hacer? Todas estas partes de aquí las van a tener. Y yo quería llegar a esto de aquí, pues si no, no vamos a alcanzar este tiempo, ¿sí? Señorita, por favor, corre al intermedio en 15 minutos, por favor, ¿sí? Bien. La parte de eficiencia y cálculo de una terma solar. ¿Cómo hacemos el cálculo de una terma? Es lo que nos interesa, así, ¿no? ¿Cuánta agua necesito? ¿Cómo determino la cantidad de agua que necesito? Ese es uno de los primeros parámetros que tenemos que resolver. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánta agua necesito? ¿Por qué? Porque yo voy a tener una terma que cubra esa necesidad. Si son 4 personas, no voy a tener una terma de 1000 litros. Entonces ¿cuáles son las costumbres de esas personas? ¿Cuánta agua necesitan? Y de acuerdo a lo que necesitan, les doy la terma. Entonces hay diferentes formas de calcular el tamaño de una terma. ¿Cómo calculamos el tamaño de una terma? Normalmente hay diferentes métodos. Nos dicen hay que ver el recibo, aproximadamente el 25%, pero lo más práctico, ¿cuánto consume cada una persona en cada baño? Hay personas que se bañan con 25 litros y hay personas que se bañan con 40 litros. Normalmente pueden trabajar con 25 a 30 litros por persona por día. Entonces, eso es lo que se recomienda. Y si quieren pegarse a un estándar, la OMS tiene valores. La OMS dice, por ejemplo, para baños, 25 litros por persona por día. En la cocina, en el lavatorio, 5 litros por persona por día. Para lavar la cama, 30 litros por persona por día. Y para lavar una cama personal, 30, una cafetera, 5 litros. Entonces, yo puedo tener esto como referencia. Y digo, por ejemplo, yo tengo 5 personas en casa. ¿Cuánta agua necesito? 5 por 25. Eso es lo que necesito. ¿Cuánto hay para cocina? 5 litros. ¿Cuántas veces se va a lavar la cama? Entonces yo voy sumando y voy viendo a la cantidad que necesito. O cuánto necesito. ¿Cuánta agua caliente necesito? Si hay alguna otra forma de determinar, pues entonces esa es la que vale, ¿no? ¿Cómo se determina una terma? Básicamente con el calor que necesita. ¿Y cuál es el calor que necesita? Esa ecuación la conocen ustedes. Es esta de acá. Es la cantidad de calor que necesita, ¿no? Es la masa o la cantidad de litros que vamos a cambiar, el calor específico del agua y la diferencia de temperaturas. Esta es la temperatura a la que quiero llegar y esa es la temperatura del ambiente. Entonces, miren, este valor nos va a determinar la energía que necesitamos para calentar una cantidad de agua. De estos valores, ¿qué conocemos? ¿Qué conocemos en este valor de acá? Pero estos son los parámetros que vamos a utilizar para hacer nuestro cálculo. Algunos no vamos a utilizarlos todavía acá. El calor específico. ¿Cuál es el calor específico del agua? ¿Lo tenemos? Es un valor conocido, 4200. La radiación solar es conocido, de acuerdo al lugar donde vamos a instalar. Si estoy en Lima tengo un valor, si estoy en Cusco tengo otro valor, si estoy en Piura tengo otro valor. Entonces voy a utilizar. Si voy a hacer mi cálculo con la media, entonces ya tengo el valor del sitio. Y si no, hago mis mediciones y en total tengo mi valor. La cantidad de agua caliente que requiero en litros. Claro, esa es la cantidad que he determinado de acuerdo al número de personas. Son 5 personas, sabe 30 litros cada uno, son 5 por 3, 15, 150 litros. Si son 10 personas, a 30 litros, 3000 litros.
La temperatura de diseño. ¿A qué temperatura quiero el agua? ¿A 60 grados? ¿A 30 grados? ¿A 90 grados? No sé. Pero ustedes pueden determinar, según nuestra ecuación, podemos llevar a cualquier temperatura. Pero se recomienda una temperatura que no se tenga que enfriar el agua. ¿Cuál es esa temperatura? La que podamos resistir. Normalmente ya no podemos resistir temperaturas encima de ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿De 40 grados? De 45 grados. Normalmente las temperaturas ya no las resistimos, una temperatura de 45 grados ya es demasiado incómodo. Sin embargo, las termas están diseñadas o se diseñan en el orden entre 45 y 50 grados como máximo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido gastar energía en calentar el agua para luego enfriarla. O sea, la cantidad de agua que se utilice de la terma debe ser la que se abra y salga y podamos bañarnos, sin necesidad de poner el mezclador, porque el mezclador lo que está haciendo, estamos enfriando el agua. Y toda la energía que hemos ganado la estamos disipando en enfriarla. Miren, hacemos un ejemplo rapidito. Miren, una familia tiene 200 litros diarios de agua. Necesita 200 litros diarios, son 4 o 5 personas. La temperatura del agua a la cual ellos se bañan es de 40 grados. La temperatura con que llega el agua a la casa es de 15 grados. Hoy, ¿cuánta energía necesita esa terma para calentar? Ojo que esa cantidad, ese Q, sea electricidad, sea gas, sea solar, sea lo que sea, es energía. Luego, este es el valor que necesitamos. Luego vamos a tener que nosotros aplicarle un factor de acuerdo a cada energía, de acuerdo a cada tipo de energía que utilicemos para calentar el agua. En el caso nuestro vamos a utilizarle para el solar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es vamos a aplicar esta ecuación de acá, porque conocemos la cantidad de agua, conocemos esto y conocemos la diferencia de temperaturas, entonces podemos conocer esto de acá. Entonces, ¿qué aplicamos? Nuestra primera ecuación. ¿Qué sale? Solamente reemplazamos datos. 21 megajoules, pero nosotros no estamos acostumbrados en megajoules. Nosotros estamos acostumbrados en trabajar en kilovatios hora, ¿no es cierto? De energía. Kilovatios hora, y esto es dividir 3 por 10 a la 6, o el equivalente, buscan el equivalente y dividen entre eso, y convierten los 21 megajoules, van a ser 5.8 kilovatios hora. Entonces, ¿qué es esto de acá? Esto es la cantidad de energía que necesito yo para calentar 200 litros de agua cada día. ¿De dónde lo saco? Si ustedes utilizan energía eléctrica, necesitan 5.8 kilovatios hora de energía eléctrica. Si ustedes utilizan gas, necesitan 5.8 kilovatios horas de gas. ¿Cierto? Entonces, con esto van a tener su costo. ¿Nosotros de qué estamos sacando? Del sol. ¿Cuándo nos cuesta? No nos cuesta nada. Bien, entonces esta es la energía que necesito. Entonces, ¿ahora qué necesito? ¿De qué tamaño son los colectores? O sea, ¿cuánta área tiene cada colector? Entonces, ahí calculamos la superficie del colector. El área requerida por el colector es la cantidad de calor que necesita, ¿no? Entre la irradiancia del sitio, o la radiación solar del sitio, por la eficiencia de transformación que tiene. Este valor ya lo conocemos. La radiación del sitio lo conocemos. La eficiencia normalmente está en 0.4, 0.5, no pasa más. Y tenemos este valor, estamos tomando al 35, al 40%. Tenemos acá, ya tenemos la radiación solar del sitio, hemos dicho es este valor, al 35%. Entonces, miren, necesitamos 4 metros cuadrados de área de colectores. ¿Podremos hacer un colector de 4 metros? Sí. 2 por 2, 4. Pero ese colector de 4 metros cuadrados no lo vamos a poder llevar. Entonces podemos hacer 2 colectores de 2 metros cuadrados cada uno. Y miren, entonces podemos tener 2 colectores de 2 metros cuadrados cada uno para tener una terma del que estamos buscando, ¿cierto? Esta de acá, discúlpenme. Para tener
200 litros de agua caliente a 40 grados en un sitio donde la temperatura es 15 grados, yo necesito 2 colectores de 2 metros cuadrados cada uno para que hagan ese trabajo. Entonces ya tengo mi colector. Pero además de ello necesito saber cuánto pierde, ¿cierto? Los días de desarrollo de eso son eficiencia del sistema, hay que compararlo a la pérdida. Esto aquí es cuando queremos saber cuál es mejor. Yo tengo una terma solar de un fabricante 1, yo tengo una terma solar de un fabricante 2. ¿Cuál de ellos es mejor? ¿Cuál de ellos tiene más eficiencia? ¿O de quién? ¿A quién le compro? Entonces, si tienen el mismo costo, el que tiene más eficiencia es el que van a utilizar, ¿no? Y la eficiencia es básicamente la energía útil que recibe, no, la energía útil, o sea, la energía que se va a aprovechar sobre la energía que está recibiendo. La energía que recibe en los colectores sobre la energía que se queda en el tanque, multiplicado por 100, eso es el valor de la eficiencia que estamos transformando. Entonces, y nosotros podemos calcular, claro, le damos esos valores, que está doble esto, ya está. Temperatura de agua fría, radiación, temperatura, y aquí tenemos, ¿cierto? Este aquí es el calor de salida, y esto es el de entrada. El de salida, ¿qué es? La cantidad de agua, la cantidad de calor, la diferencia de temperaturas. Y el otro, la energía de entrada, ¿qué cosa es? El área por la radiación en el sitio. Si dividimos los dos, tenemos la eficiencia de la terma. Aquí tenemos, ¿sí? Y en esto, ¿qué cosa vemos? ¿Cuánto pierde por unidad? O vamos a poner, ¿cuántos en unidad de cuánto pierde por vatio por grado? ¿Cuánta energía pierde por cada grado centígrado de temperatura que pierde en un tiempo determinado? Eso es lo que queremos saber. Un tanque de 100 litros con agua a temperatura de 60 grados se deja enfriar en un entorno de una temperatura de 10 grados centígrados, 8 horas después, la temperatura ya no es de 60 grados, sino es de 55 grados. Dice, ¿cuánto pierde ese tanque? Hacemos ese tanque, básicamente vemos la temperatura de pérdida de 5 grados, y aquí tenemos la cantidad de entrada, lo multiplicamos a segundos para llegar en las horas, luego lo relacionamos entre ellos, y este tanque está perdiendo 1.5 vatios por cada grado centígrado. ¿Hasta cuánto es correcto este valor? Hasta 5. Se considera que una terma tiene una buena performance, vamos a decir, si llega hasta perder hasta 5 vatios por grado centígrado durante una noche. Si tiene más, definitivamente esa terma no es buena. Entonces, cuanto menos es este valor, la terma es mucho más eficiente. Entonces, ya el ejercicio seguro que lo van a resolver ustedes, lo van a resolver en casa. Bien, señorita, entonces puede ser el intermedio. Justo, me pasé un minuto. De acuerdo, ingeniero. Entonces nos damos un break de 15 minutos y continuamos con la clase.